En el episodio de hoy tenemos un tema que desde sus orígenes hasta ahora se ha caracterizado por ver la naturaleza como algo tan importante como cualquier otro ser vivo y cuyo principio rector ha sido la continuidad de la vida de forma sostenible, y estoy hablando hoy del activismo ambiental. Y para hablar de esto nos acompaña Arturo Islas Allende, mexicano, actor, conductor de televisión, empresario, conferencista y activista ambiental, convencido de que todos podemos hacer algo, todos podemos hacer un cambio positivo por nuestro planeta. Como consecuencia de su gran trabajo y esfuerzo por ayudar al planeta, Arturo obtuvo el premio El Sol de Oro, el premio más antiguo de activismo ambiental. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Para mí es un honor tener a un gran colega hoy en Bicla Podcast. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué placer poder estar contigo, con toda la gente que te escucha. Tú también, una persona que ya ha recorrido el camino de los medios de comunicación y por una razón, que creo que la razón es más que obvia y los que nos están escuchando seguramente sabrán cuál es. Aprovechas los medios de comunicación para darle voz a la naturaleza y a todos esos seres vivos que no tienen cómo defenderse, ¿no? No tienen cómo hablar por ellos. Y por eso es que me gusta mucho poder estar contigo y conversar de algo tan bonito. Pues que sea una charla desde el corazón y para inspirar a muchos activistas que creen que no son activistas, pero que en el fondo del corazón no hacen más que defender el ecosistema. Arturo, para empezar quiero resaltar que eres activista de esos que han logrado realmente grandes cosas en tu país a lo largo de tu camino. Y acá tengo un enlistado. Dice la cancelación de una construcción que pretendía acabar con el manglar de Tajamar en Cancún. El manglar de Tajamar, sí. La clausura de pozos petroleros en Tabasco en defensa de manatís y otras especies marinas. La protección de la vaquita marina gracias a un documental de más de 20 millones de vistas y consiguiendo la firma de todos los niños de comunidades de bajos recursos del Alto Golfo de California para llevar un mensaje de conservación y paz para poner un alto a la extinción de la misma. Y yo leo todas estas cosas y digo, wow, de verdad, primero felicitarte, porque una cosa es ser activista y otra cosa es lograr con el activismo un cambio. ¿Cómo descubres este propósito? ¿Cómo descubres que querías dedicar tu vida a luchar por el medio ambiente, Arturo? Pues mira, desde muy niño he tenido la oportunidad de convivir con la naturaleza. He vivido la naturaleza siendo un niño que nació en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, bueno, pues es una de las ciudades más grandes del mundo y aquí es muy complicado tener esa convivencia con la naturaleza. Sin embargo, yo practicaba es un hobby, es un arte milenario que se llama cetrería, que es el arte de poder cazar con aves de presa. Las aves de presa cazan y la gente decía, ¿cómo puedes combinar la cacería con el activismo? Y lo único que sucedía es que a través de la cetrería pude ayudar a muchas aves de presa a que pudieran volver a ser libres. Es decir, si recibíamos un águila que estaba mal de un ala, ¿cómo la puedes volver a liberar si no estás seguro que sabe cazar? Entonces de ahí, por ejemplo, la Peregrine Foundation, que es la que rescata a los halcones peregrinos para poder salir del peligro de la extinción desde los años 80, son halconeros. Son cetreros, son personas que se dedicaban a cazar con aves de presa, que se dedican a cazar con aves de presa, y gracias a ellos, hoy en día tenemos halcones peregrinos en todas las ciudades donde los habíamos perdido, en todos los campos donde los habíamos perdido, y también decirte otra cosa, por ejemplo, gracias a la cetrería tenemos vuelos de aviones seguros. Los halcones vuelan las pistas antes para que no haya aves, las asustan, y es así como el avión puede aterrizar sin que las aves se metan en las turbinas. Entonces yo me apasioné por los halcones, yo me apasioné por las águilas y salí al campo a volar mis halcones. Y al momento de salir al campo a volar los halcones me encontraba serpientes, me encontraba lagartos, vivía con los halcones, me pasaba meses en el desierto volando los halcones con la barba crecida y no llegaba a la casa y me le desaparecía a mi madre. Y ahí comenzó mi conexión
con la naturaleza. Ahí es donde se me empezaron a mover esas fibras. ¿Hubo algo de esa experiencia? Porque yo siempre creo que hay algo y que tiene que además ser parte de una experiencia vivida que te dijo, esta es la razón por la cual debo hacer algo por los animales en tu caso y luego por el medio ambiente. ¿Qué pasó? Cuando era muy niño, recuerdo que tenía 13 años cuando comencé con todo esto, ¿no? Y cuando yo quería volar un halcón, la verdad era muy complicado conseguirlo, porque son animales que son protegidos por las leyes. Claro. Entonces no es como que cualquiera va y tiene un halcón, ¿no? Y recuerdo que un maestro halconero, un tipo ya mayor, que me enseñó el arte de la cetrería, me dijo, bueno, si quieres conseguir un halcón, tienes que ir hacia San Luis Potosí y tienes que buscarlo, y todo dentro de la ilegalidad. Yo no lo estaba haciendo de manera ilegal, yo no lo estaba haciendo de manera legal, con la ignorancia de ser un niño, pero cuando llego al lugar en donde yo podía conseguir esas aves, me doy cuenta cómo estaban los demás animales capturados ahí, cómo estaba ese sitio, ¿no? Cómo tenían una zorra, me acuerdo muy bien de esa imagen, atrapada con una cadena de bicicleta, y la tenían contra el suelo, o cómo tenían a 10 aves de presa metidos en una sola caja, entre diferentes, pues incluso insectos, enfermedades y todo lo que puede haber dentro de una caja donde hay tantas aves como estas. Y ahí es donde me di cuenta que era difícil enfrentarme a que yo quería tener un ave de presa, pero tenía que adquirirla del comercio ilegal. Entonces empezó a chocar, ¿no? Claro. Y no comprendía, y dentro de mi afán y mi necesidad, pues compré un ave de presa de manera ilegal en esa primera vez, y fue ese primer encuentro. Y después pasó el tiempo, hice esto de la cetrería, participé en proyectos de conservación, tratamos de ayudar a muchas especies de aves de presa, pero siempre tuve algo en el corazón que me decía que yo le debía algo a la naturaleza, que yo había cometido esto y que yo tenía que regresarle a la naturaleza de alguna forma. Y quizás puede ser una moraleja que parecería no tan significativa, pero para un niño de 15, No lo es. de 15 o de 16 años, en ese momento traer en la mente de yo fui a traer mi primer halcón de un lugar ilegal en donde tenían a los animales hechos pedazos, tengo que regresarlo de una forma diferente. Y después me fui nuevamente a ese lugar, pero a vivir con estas personas, con las personas que los atrapaban. Quería conocer el proceso. Yo soy sumamente incisivo en esas cosas, quería llegar hasta el fondo, al final. Y me fui a vivir con esta persona, me fui a estar con él, y bueno, era un traficante de la zona, ¿no? A que me enseñara todo. Me enseñara desde cómo se atrapaban los halcones, qué trampas se utilizaban, cómo es que uno podía conseguir un ave de estas en el medio silvestre, el hambre que ellos estaban viviendo económicamente. Estoy hablando Cómo de sufrían los animales seguramente. cómo sufrían los animales y las personas, Claudia. Atrás del tráfico ilegal, un tráfico ilegal en donde inicia, en los lugares en donde están marginadas las personas, que eso no es un pretexto para hacerlo, pero desafortunadamente comienza con el hambre humana en la necesidad de buscar una mejor vía de sobrevivencia. Entonces, si yo atrapo un ave de presa, atrapo una serpiente o un pangolín en Asia y lo vendo en miles de dólares, evidentemente mi condición va a cambiar y voy a poder lograr el tener una economía que normalmente no la tengo, ¿sabes? Y entonces, el entrar a vivir y comprender también a estas personas me hizo darme cuenta cómo es que nacía el tráfico ilegal. Y el tráfico ilegal nace realmente de una situación muy sencilla, la pobreza que hay alrededor del mundo. Ahí inicia el tráfico de especies. Quiero hacer aquí una aclaración muy importante y me parece muy impresionante lo que me estás contando, y es que desafortunadamente en nuestros países, México y Colombia, dos países que han luchado muchísimo contra el narcotráfico, el tráfico de vida silvestre viene de la mano del narcotráfico. Sí. Y nace casi que a la par. Sí. Puedo decir que nosotros tenemos 3 tráficos que están involucrados, ¿no? El tráfico de armas, el narcotráfico y el tráfico de especies, aunque unos van más de la mano, el de armas y el narcotráfico. El tema de las especies tiene que ver justo como cuando el narcotraficante contrata a aquel que va a sembrar las tierras para poder sembrar la marihuana. Entonces, bueno, si yo voy a sembrar marihuana y voy a ganar mucho más que por sembrar tomate, voy a sembrar marihuana. Si yo voy a atrapar un ave de presa hablando de una serpiente o hablando de un oso o hablando de un hormiguero, lo que tú quieras, un oso hormiguero, ¿qué me da como una solución a mi vida el capturar estos animales y venderlos? Economía. Y yo siempre pongo un ejemplo.
Y el ejemplo es, ¿tú qué harías, Claudia, si tú estás en una situación de pobreza extrema en donde tu hija o tu hijo está en una situación médica terrible, está pasando por una enfermedad, y yo te digo, oye, Claudia, si tú me traes 4 gatos mañana, yo te voy a pagar el estudio y las medicinas que necesita tu hijo o tu hija para salvarse la vida? Sí, el tema es mucho más profundo, por supuesto, y ahí nos podríamos quedar a hablar Horas de horas y eso. horas acerca de lo que sucede en nuestra sociedad y lo que realmente nos falta por evolucionar como seres humanos habitantes de la Tierra, y por eso al final terminamos siendo activistas. Ser activista puede ser muy gratificante, pero para nadie, Arturo, es un secreto que no es un trabajo fácil. Implica enfrentarnos a situaciones peligrosas, y lamentablemente la humanidad ha sido silenciada por muchísimos años a costa de que nos amenacen. Quiero contarte una historia muy reciente. Participé en un evento que se llamó Un Canto por Colombia, en donde en ese discurso mencioné realmente que, pues que no nos podemos quedar callados y aceptar la violencia cuando las comunidades siguen sin protección y sin ningún respaldo en sus territorios, cuando sabemos que en este caso Colombia es el país más peligroso para los líderes que trabajan día a día en la defensa del planeta. Y los datos lo dicen. 212 líderes defensores del medio ambiente fueron asesinados por esta causa en Colombia. Colombia es el país de mayor riesgo para líderes ambientales en el 2019 según Global Witness. Después de esto, Arturo y queridos oyentes de Bicla Podcast, recibí muchos mensajes muy fuertes, muy dolorosos en mis redes sociales, cargados de muchísimo odio, de mucho rencor, lo cual, confieso, hizo que pensara y que me cuestionara un poco hasta dónde arriesgar mi vida por el planeta. Sí. Y tuve un par de días, no quiero decir en depresión, pero sí con mucha nostalgia, con mucha tristeza, porque cuando uno hace esto, de verdad lo hace de corazón. A mí nadie me está pagando por esto. Eso sale de mi alma. Y los activistas saben que todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestras entrañas. O sea, nadie nos está diciendo, eso no es un discurso escrito, eso es algo que de verdad nace del corazón. Y me pregunté, ¿a dónde que voy a seguir defendiendo el medio ambiente si me puedo poner en riesgo yo y puedo poner en riesgo a mi familia? Y en esos 2 días me llegó una luz. Una amiga me manda el discurso que hizo Malala un par de días antes, justamente en el High Festival, o el iFestival en México, justamente. Y quiero leerte un pedazo de su discurso porque me parece, digamos que esto fue lo que me dio a mí la luz de alguna manera. Cuando hay una tragedia, cuando aparece gente armada que utiliza la fuerza y la violencia para intentar cargar al resto y hacer que la paz desaparezca de sus vidas, lo que quiere es que permanezcas en esa situación para siempre. Para contrarrestar, hay que alzar la voz. Intentar poner de tu parte. Es importante hablar. Si nadie lo hace, nada cambia. Para que se dé un cambio, alguien tiene que hacer algo. La primera vez que hablas, puede que te ignoren. La segunda vez, posiblemente también. Pero si insistes, llegará el punto en que se empiece a hablar de esos problemas que tú tanto resaltas. No te rindas. Eso es algo que aprendí de mi activismo, dice Malala, que no debes rendirte, porque eso es lo que más temo. No voy a fallar. Aunque me ignoren, yo no voy a fallar. No me voy a rendir, porque si yo misma pierdo la esperanza, ahí es cuando fracasa mi misión. Debes ser, al menos tú, el que siempre esté comprometido con tu misión. Y como te dije, ese discurso de Malala, que es mucho más largo que esto, Sí. te lo recomiendo y se lo recomiendo a todos los oyentes que vayan y lo busquen, porque todo lo que dice Malala es absolutamente fascinante e inspirador. Pero ese discurso en esos días a mí me abrió la mente y por supuesto me cambió nuevamente ese miedo que sentí por un par de días Sí. y hicieron que esas amenazas desaparecieran.
reafirmé, por supuesto, que defender la vida y nuestro territorio siempre vale la pena, siempre valdrá la pena, que no podemos dejar que nadie nos calle, que nadie nos silencie. Hay mucha gente como nosotros, como Arturo, como yo y como muchos otros de ustedes seguramente que nos están escuchando, y no debemos detenernos por una minoría que no está de acuerdo con lo que decimos. Yo me imagino, Arturo, que en varias ocasiones has recibido este tipo de mensajes, que en tus redes sociales, por supuesto, hemos leído y hemos visto videos en donde tú has mencionado que estás poniendo tu vida en riesgo, que seguramente te han amenazado, que seguramente te han maltratado también, pero tú sigues. Pero te hago una pregunta, ¿hasta dónde llegarías tú? Y cuéntame si ha habido algo que te haya hecho dudar en seguir por este lado, por esta causa. Justo es a donde iba hace un momento, de lo que te decía de ir hasta el fondo de dónde comienza todo esto. Y cuando encuentras en dónde comienza todo esto y comprendes a esas personas que están comenzando, ya sea con el tráfico de animales o las que son presionadas para vender sus tierras, para hacer una mina o para diferentes situaciones, pero tú te unes a esa parte que inicia, en donde inicia el problema, puedes generar grandes aliados, porque es gente que está dentro de la ignorancia. Por eso es que yo me iba con los traficantes, a aprender de ellos. Y si tú me lo preguntas hoy en día, hay muchos de ellos que a partir de la relación que generamos dejaron de vender animales. Entonces rompimos la cadena y buscamos otros medios para que pudieran generar otros negocios. Entonces, por darte un ejemplo, ahora que tú me preguntas, ¿una situación difícil? Sí, me fui con parte que se dedica a la pesca ilegal de la totuaba, que además pertenecen a algunas organizaciones de crimen organizado en México. A mí, a mi equipo de fotógrafos y todo, nos tiraron con una AK-47 desde otra lancha. Fuimos a hacer algo que nadie había hecho, que era ir a sacar una totuaba, pero cuando y no voy a hablar mal de la gente que hace noticias en México, pero siempre que hacían noticias en México hablaban de lo mal que era sacar del gran daño que hacía al sacar las totuabas, pero nadie hablaba que esa comunidad de México está bien jodida y marginada, y que los pescadores apenas si pueden darle de comer a sus familias porque les bloquearon todas las posibilidades de pesca. Entonces te voy a decir algo interesante, Claudia. Si el ser humano no busca situaciones para resolver las cosas con estas comunidades, no vamos a avanzar. Entonces, si tú me preguntas hasta dónde estoy dispuesto, no, ya estuve dispuesto a dar mi vida. O sea, ya me tiraron con un arma. De hecho, en el video, en este documental de la vaquita marina, la bala pasa, no se ve, pero ¡tum!, suena el balazo de que pasa muy cerca de nuestra lancha. Y te voy a decir algo, la gente que fue a hacer documentales sobre ese tema no le dio voz a los pescadores. Que aunque los pescadores en algunas ocasiones pertenecieran por esa necesidad económica a algunas organizaciones criminales, necesitaban ser escuchados. ¿Y sabes qué me contaron los pescadores? Me reuní también con el que era el exsecretario de Medio Ambiente de todo mi país, de México, Rafael Paquiano, con Barbara Taylor, que era una profesional de las vaquitas marinas. Las vaquitas marinas, con todo y el video que hice y todo, están a punto de desaparecer. Hay un embargo de los Estados Unidos por los barcos atuneros que llegan con redes y además por estos pescadores que ponen redes de arrastre y redes. Son unas redes, imagínate una red de tenis gigantesca que la ponen en la mitad del mar y todo lo que caiga ahí se va a quedar y lamentablemente ahí se quedan las vaquitas marinas, ¿no? Estas personas que ponen estas redes, que tienen razón, me decían, Arturo, hay manera de sacar totuabas, que nos las pagan también los chinos, nos las pagan súper bien, sin estas redes. Y entonces, de esta manera, no agarraríamos vaquitas marinas. Hay una técnica que se llama la técnica de rodeo, que es que ellos tiran la red, le dan vueltas, levantan la red y la red no se queda en el mar. El motor de la lancha asusta a las vaquitas marinas, ellos sacan todo lo que hay en la red, ellos sacarían todo lo que hay en la red y solo se quedarían con las totuabas, porque la red no se quedaría todo el día ahí. Entonces, dice Arturo, ¿cómo vamos a poder pescar si no nos permiten ningún arte de pesca? O sea, no les permiten ninguna red. Entonces, ¿qué pasa? Que los pescadores, al darse cuenta que no les permiten pescar de ninguna forma, dicen, ok, no me das permiso de pescar de ninguna forma, pues ahora pesco como yo quiera y pongo las redes que yo quiera. Y las autoridades no son flexibles porque la ciencia, que es cuadrada, dice que no pesquen con ninguna red. Entonces los pescadores dicen, ¿cómo? No es posible. Entonces no generaste una alianza, generaste un problema. Y entonces, cuando yo le digo a Barbara Taylor, enfrente de Rafael Paquiano, le digo, los culpables de la extinción de la vaquita marina, se los dije en su cara y lo sostengo en esta entrevista, en una mesa, en un restaurante en Coyoacán, en la Ciudad de México, a los dos les dije, Bárbara, ustedes los científicos son los responsables de la extinción de la vaquita marina, no los pescadores. Dime una cosa, Bárbara, ¿por qué? Porque ellos me citaron ahí porque sabían que yo me llevaba muy bien con estos pescadores ilegales.
Entonces querían que yo los acercara para ahora sí dialogar. Y les dije, qué bien, ahora quieren dialogar cuando durante 30 años les valió madre, ¿no? Y entonces le dije a Bárbara, con la experiencia que tienes de vaquitas marinas, ¿qué hubiera pasado si tú los hubieras dejado pescar con otras artes de pesca y no con estas redes y les hubieras dicho, ok, no pongan las redes que dañan a las vaquitas, pesquen con otra cosa? Y me contestó Bárbara, entregué las herramientas. Tendríamos vaquitas marinas. Entonces, a veces juzgamos a los que no tenemos que juzgar, y ese ha sido mi activismo. No nada más dejarme ir por lo primero que me avisan, o porque si el científico me dijo, o una persona levantó la mano. Hacer una investigación profunda y entender que los problemas parten desde el inicio, y que un pescador que se está muriendo de hambre, hay que darle las herramientas para que no se muera de hambre y pueda proteger el medio ambiente. Pero si no le damos herramientas, no hay manera de que lo proteja. Ahí es donde quiero ser y apuntalar con mi manera de actuar como activista. Y tú estás tocando un tema que para mí es súper importante y que quizás nunca lo he dicho de esta manera. Y defender el medio ambiente es defender no solamente nuestro territorio, sino las comunidades que lo habitan. Claro. Es un problema social, no solamente por el romanticismo de que no nos corten los árboles o el romanticismo de que no nos quiten nuestros acuíferos o que no se contaminen o que no se acabe o se extinga la vaquita marina. Estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo la cultura, estamos defendiendo una historia, estamos permitiendo que se propague la vida. Y además quiero aclarar algo porque yo siento que de todas maneras la totuaba no es muy común en toda Latinoamérica. Es un pez mexicano cuya vejiga es tan valiosa que en su país, en México, lo llaman la cocaína acuática. Entonces, calculen realmente el problema real que hay detrás de fondo. Nos queda muy claro que vas hasta el fondo y me alegra saber que hay personas como tú, pues que sí, que arriesgan hasta su vida con tal de defender lo que nos pertenece. Claro. Y te felicito. Hablando del mensaje de Malala y devolviéndome un poco a lo de Malala, ese mensaje de Malala también fue un mensaje dirigido a los jóvenes para que crean en su propia voz, en sus acciones. Y es que muchas veces, Arturo, no materializamos nuestras metas por una simple duda o por el miedo a fracasar. Y Greta Thunberg, con 16 años, es realmente un ejemplo de lo mucho que los jóvenes hoy día pueden lograr. Esa niña ha estado luchando por el cambio climático desde los 8 años. Y sí, digan lo que digan, detrás de ella hay un equipo muy grande que no tenemos ni Arturo ni yo. Pero Arturo pues no logró lo que ha logrado en un día. Han sido muchos años de trabajo también que comienzan a dar frutos y que vivirlos pues le ha dado una herramienta para seguir construyendo. ¿Cómo decirle, Arturo, a los jóvenes que luchan, que no se rindan, que sigan alzando la voz? No estamos diciendo que tienen que ser activistas del medio ambiente. Yo creo que uno escoge el tema que le nace en el corazón. Y también creo, y ahí sí tengo que decirlo, que uno no tiene que abanderarse de todas las causas, porque hay millones, muchas causas. ¿Cómo decirle a los jóvenes que escojan su causa y que luchen? Yo creo que una de las cosas más importantes es elegir nuestras batallas. Y esas batallas, de alguna manera, tienen que ver a veces con nuestras vidas, ¿no? A mí me toca vivir por azares del destino con la naturaleza. Hay otras personas que les toca vivir maltrato de sus padres o una violación, una vejación. Hay diferentes historias que a nosotros como seres humanos nos marcan y nos hace tomar diferentes batallas. Y es ahí en donde yo invito a los jóvenes, y no necesariamente nada más a los jóvenes, a toda persona que tenga una historia que contar, que pueda generar una sensibilidad a otros seres humanos para evitar sentirse mal. Si analizas esta sociedad, está muy descompuesta y necesitamos esas voces, sin importar la edad que tengan. Estamos muy basados y siempre estamos hablando como de este empuje de los jóvenes, y creo que muchos jóvenes ya lo están haciendo. Se está marcando la diferencia. Se están generando grandes cambios para que de alguna manera podamos tener una mejor sociedad, un mejor futuro, un mejor planeta. Pero más allá de una lucha ambiental o una lucha por el feminismo o una lucha de activismo, hay que tener una lucha constante por mejorar nuestra sociedad. La sociedad necesita mejores seres humanos. Hace poco iba a estrenar una obra de teatro, un monólogo,
que se llama Hora Cero. Si tú lees Hora Cero, que lo escribimos antes de la pandemia, lo íbamos a estrenar en un museo que se llama aquí Memoria y Tolerancia, lo iba a interpretar yo, que habla un poco de historias de mi vida y todo, pero habla sobre que los seres humanos en algún momento iban a tener que estar en la calle con máscaras de oxígeno. Wow, eso fue antes de la pandemia. Y al mes entra el coronavirus. A punto de estrenar, en la fecha de estreno entra el coronavirus. Entonces, analizamos que no estaba yo nada lejos de lo que venía, ¿no? Y cuando hago estos videos que digo el 2030 el fin de la humanidad y a veces la gente dice, es que Arturo exagera o es mucho amarillismo, es que ya lo vieron. Ahora no, ahora me escriben. Oye, tienes razón, Arturo, sí era cierto lo que decías. Es cierto, el planeta va a seguir. Te voy a poner un ejemplo que las personas difícilmente lo asocian, porque es un tema con la ignorancia, pero nosotros decimos, híjole, qué inteligente es el chimpancé y qué inteligente es el delfín. Estos pueden pintar si les pones una brocha y pueden aprender matemáticas, entonces son inteligentísimos. Y son inteligentes porque nosotros lo asociamos con la inteligencia humana. Creemos que somos el tope del mundo y que nuestra inteligencia es lo más valioso que existe. Cuando un delfín, tú lo tienes un mes en una alberca bajo cuidado humano y lo regresas al mar y no puede sobrevivir, no tiene esa capacidad, su inteligencia no le da tanto, que es absurdo, no le da tanto para regresar a ser lo que era antes. Y tú tienes un 100 pies que lleva millones de años, desde la era mesozoica, ha superado las glaciaciones y sigue vivo. Y está aquí el 100 pies. Y no se ha modificado evolutivamente tanto. Jamás hemos dicho que un 100 pies es inteligente, pero está tan cañón esa forma de vida que no necesita ni siquiera discernir un problema matemático para sobrevivir. Y entonces la evolución la asociamos con la inteligencia. Cuando estamos en un tema incorrecto es el egoísmo del ser humano. Y a veces es difícil comprender eso. Un chimpancé lo guardas y luego lo liberas y es un tema también. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que no debemos de ser tan egoístas. Y sin caer en un tema de si es real o no, si se generó el coronavirus y los chinos y no, ese es el reflejo, una reacción de la naturaleza. Si alguien lo creó, eso nos pasó por jugar con la naturaleza, se nos salió de las manos. Y si alguien no lo creó y si salió de algún animal o de algún alimento, esa es la reacción de la naturaleza para mostrarnos que no somos nada y que en cualquier momento nos puede controlar. Evidentemente estamos en una crisis y que sí, como activistas debemos alzar nuestra voz, como dice Malala, como dice Arturo, como les digo yo, y que lo importante realmente es el mensaje, es la historia, lo que tienen para contar. Si se centran en eso, no hay que preocuparse por nada, no hay que tener miedo. Arturo, el activismo implica una dedicación muy intensa, seguida por supuesto o empujada por una pasión y acompañada de un gran compromiso. Pero ¿qué serían capaces de hacer los activistas por luchar por una causa? Realmente es que yo creo que son muchas cosas. Cuando uno de verdad viene con esas ideas desde el corazón, lo que dice Arturo es verdad. O sea, nadie lo puede detener a uno. Yo no sé si tú escuchaste hace algún rato, hace un par de meses, la noticia de Julia, que le dicen Butterfly. Julia Hill vivió 738 días en la cima de un secuoya en California, de una secuoya milenaria, solo para que no talaran la zona. Y ella no se bajó de ese árbol hasta que finalmente logró superar esa batalla, protegerlo. Por otro lado, bueno, ya hablamos de Greta Thunberg, ¿no? Que ha hecho mil cosas. No, por ejemplo, ella dice que no se monta en un avión. Perfecto, yo creo que cada uno con sus causas y ahí sí, como digo yo, cada uno con sus causas y cada uno con su locura, porque eso sí, para ser ambientalista uno tiene que tener un grado de locura. Jane Goodall, por ejemplo, es una mujer que a su edad viaja 300 días del año solamente para educar sobre la importancia de la conservación. Y en el mundo hay muchos ambientalistas, muchos activistas de todas las generaciones. Vandana Shiva, Sunita, Al Gore, Leo DiCaprio, Logan Ridley, muchísimos. Y a mí me fascina mencionarlos porque al final, de verdad que mi admiración y respeto por todos y por todo lo que hacen. En tu caso, Arturo, ¿cuáles ambientalistas sigues por lo que hacen, que admiras y por qué? Definitivamente somos muchos, pero creo que deberíamos de ser más. Primero, antes de contestarte esa respuesta, creo que deberíamos de ser muchos más. Sé que cada vez hay más. Le llamamos ambientalismo cuando realmente tendría que ser un activismo que no tendría que etiquetarse porque es para la supervivencia humana. Olvídate de la supervivencia de otras especies. Es algo que se ha perdido de vista.
que el luchar por un río o por una secuoya o lo que hace Greta no está luchando por un bien personal, está buscando un bien común. Es lo que no hemos entendido, es un bien en colectivo. El rescatar el medio ambiente nos conviene a todos. Definitivamente de todas las personas que dices, a todos los sigo, a todos los admiro profundamente. Jane Goodall en muchos momentos ha sido parte de mi inspiración. Félix Rodríguez de la Fuente, que es un español que comenzó con los documentales de naturaleza. Él también era halconero, él también cazaba con halcones, así comienza su vida, por eso hay ese vínculo. Y hay infinidad de personas que han buscado un mejor futuro para el medio ambiente, pero la realidad es que lo más importante en esta lucha es poder hacer ver a las grandes cúpulas del poder, a los políticos que están tomando las decisiones, a esas personas que pueden señalar con un dedo y pueden apuntalar para hacer un cambio, que lo hagan. Desafortunadamente tú lo sabes, ¿no? Los grandes líderes no están muy bien relacionados con el medio ambiente. O sea, quizás Al Gore podemos hablar que tuvo una oportunidad política muy importante y la utilizó como él pudo, pero es bien difícil y tampoco caer en el extremo. A mí a veces me dicen, es muy complicado caer en los extremos y juzgar a la gente, ¿no? Por ejemplo, hablemos del consumo de la carne. Yo constantemente los invito a que si consumen mucha carne le bajen y que lo hagan 1 o 2 veces a la semana, pero ni me meto con el vegano ni me meto con el carnívoro porque respeto. Gracias. Gracias por lo que dices. Respeto lo que cada quien haya decidido. Yo soy de la teoría, Arturo, de que cuando uno es activista o está luchando por una causa, uno tiene que plantear todos los posibles problemas que hay alrededor de entregar herramientas para un cambio, pero nunca como activistas sentarnos a señalar, porque sería la forma más fácil de hacer activismo y no es la correcta. Si te pones a juzgar, si te pones a señalar, no vas a lograr lo que te digo. Por eso es justo regresamos a con lo que comenzó el podcast, que era, vamos a buscar el origen del problema. ¿Cómo voy a juzgar a alguien que a lo mejor por ignorancia ni siquiera sabe lo que está sucediendo? A lo mejor si yo me siento como lo he hecho con amigos, lo he hecho con personas y les digo, oye, fíjate que cuando consumimos la carne de esta manera tan desmedida, pasa esto, bájale un poco, cierra el agua, pongan una canción de 1 minuto para bañarse, 1 minuto y medio, enjabónate, cierra la llave, luego te vuelves a enjuagar, trata de poner una cubeta abajo para que el agua que cayó te sirva para trapear tu casa. Y todo eso, a la larga, hace una diferencia. No nada más te estoy diciendo lo de la carne, hay N cantidad de cosas. Trata de utilizar tu vehículo en grupo y si tienes la posibilidad de utilizar el transporte público si vas solo, yo lo hago. Y saludo a la gente en el metro que me conoce y que me subo al metro. Si nosotros somos egoístas y seguimos con esta mentalidad del humano que es tener poder y tener cosas y bienes materiales todo el tiempo, es sumamente destructivo. Así es, Arturo. Yo cuando te veo en tus redes sociales, sí pienso que eres demasiado valiente. Es decir, cuando uno es activista, uno sabe los riesgos que hay detrás de cada palabra, de cada acto, de cada mensaje, de cada lucha. Y has hecho muchas cosas, pero muchas han sido muy arriesgadas. Muy arriesgadas. ¿Qué es lo más extremo que has vivido? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer a lo largo de este camino como activista? Bueno, pues darme cuenta que cuando comencé a alzar la voz sobre el Tren Maya, que es un tren que pretende cruzar una de las selvas más prístinas que tenemos en el continente americano, cuando hablo de esto es que es una selva que nos pertenece a todos los habitantes del planeta, no nada más a los mexicanos, que es la selva del sureste mexicano, por donde planean hacer este tren. Lo que yo peleo es, está bien, háganlo, hay caminos, está bien, solamente no crucen el trayecto de Calakmul, no pasen el tren por esa zona, porque es traer desarrollo a ese lugar, y ese lugar lo que no necesita es desarrollo. Pueden desarrollar otras partes, ahí es una de las reservas más importantes de jaguares, es uno de los pulmones, es como si yo te dijera ahora que mañana, además de la explotación petrolera que existe, vamos a cruzar la selva del Chocó en Colombia con un tren, en donde va a haber unas estaciones y la gente va a poder llevar sus botellas de plástico. No, la gente dice, es que el tren no va a hacer daño. No, es lo que ese tipo de proyectos arrastran. Entonces, sí, aquí nos devolvemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Cómo lo dirías tú? Hasta el final, hasta el fondo. Hasta el fondo, diría. Hasta el fondo, lo dirías. Hay que ir hasta el fondo. Mira, la verdad es que creo que yo he sido a veces muy duro, me he excedido. Y me he excedido al punto de que
pues bueno, la aceptación de los videos. Cuando tú haces un video en el que hablas sobre el presidente de tu país y el video tiene más de 80 millones de reproducciones en un país donde somos 126 millones de mexicanos y donde el presidente fue votado por 32 millones y el video tiene 80 millones de aceptación, evidentemente eso le genera un conflicto a la política mexicana, ¿no? Por supuesto, y cada vez más. Entonces, obviamente, incomoda. No es que no tenga miedo, es que estoy diciendo la verdad. Y evidentemente he generado y he pisado los talones de gente muy importante, pero afortunadamente hay un Dios, hay una energía muy grande que sé que me protege, no me siento invencible, pero también confío en la gente que me cuida. Hay muchísima gente en México que me cuida, hay mucha gente a la que le tengo un gran agradecimiento. Entonces yo no pretendo meterme en un tema de política si es buena la decisión del presidente que tenemos o no. Yo me meto en una idea de política en donde sea un político o sea una persona común y corriente que le pase por encima a algo que puede generar un daño a futuro y un daño al presente, lo voy a denunciar. Ya, sin importar las consecuencias que eso implique, ¿sabes? Pero hay que llamar las cosas por su nombre, Arturo. El activismo es un acto político. Siempre. Claro, porque incomodas a estas cúpulas del poder. Pero también el activismo se ha vuelto un acto social que se ha dejado de hacer por temor y por miedo. Y entonces estamos ya basados en que solamente tenemos que depender de esas pocas voces que nos rescatan. Y no, tenemos que invitar a las personas a que se vuelvan activistas, como tú lo dices, de la causa que quieran encabezar, pero que no podemos dejarle el paquete solamente a alguien más, porque el ser humano, lo dice por ejemplo el monólogo, ¿no? Hay una parte de mi monólogo que dice, siempre estamos esperando a que alguien más resuelva las cosas, ¿no? Estados Unidos contra Irán, que lo resuelva la ONU, ¿no? El perrito que están acribillando, ¿no? Con un cohete, que lo resuelva Arturo Islas, mándele el mensaje. ¿Y por qué no sale otra persona en la cámara y graba y va y denuncia? ¿No? Eugenio Derbez, por ejemplo, que lo admiro en su parte como comediante y que dice que levanta la voz por los derechos de los animales, cuando se dejan llevar por lo primero que les dicen y no van al fondo de las cosas. Hice un tema muy polémico que fue uno de los que más fuerte me lanzó y respeto mucho a Eugenio y sus hijos son amigos míos. Y aún con esa relación no me callo la boca. Y entonces quería que mandaran una osa polar a Inglaterra, de un zoológico en Morelia. Solo que a Eugenio no le dijeron que la osa tenía 26 años y los osos viven 12. De entrada en el avión se iba a morir la osa. 2, no le dijeron a Eugenio que la osa iba a ir a un lugar en donde en Inglaterra te cobraban 3,000 libras esterlinas por comer al lado de los osos. Ese era el santuario donde lo iban a mandar. Entonces, ¿por qué pongo esto de ejemplo? Que sirva de ejemplo porque fue muy duro para él eso, porque el video tuvo millones de reproducciones en México y la gente no habló muy bien de él porque no elige bien sus batallas, a que las personas públicas también elijan bien sus batallas y vean en qué se meten y en qué no, y hasta dónde pueden y hasta dónde saben, porque para ser activista se necesita también abrir un poco el libro, también estudiar, también saber de qué estamos hablando y no nada más hablar porque somos famosos. Gracias. Y entonces lo digo así de fácil, ¿sabes? Porque no, sí, pero está bien. Sí me molesta ver que en los millones de seguidores que tienen las personas públicas los aprovechen para decir mentiras y pendejadas. Y en esa ocasión Eugenio dijo una mentira, dijo una pendejada y lo vuelvo a decir en esta entrevista. Y si me lo encuentro lo saludo y lo abrazo, pero si le digo sus cosas al presidente se lo voy a decir a Eugenio, se les voy a decir a los demás y claro, que le midan y que estudien y que se preparen. Sí, es importantísimo. Y ojalá hayan muchas personas, colegas nuestros, de nuestro medio, que tienen el poder de la palabra, que tienen una cantidad de seguidores a quienes pueden influenciar de una buena manera, a que usen su voz de la manera correcta. Ese es mi coraje, ¿sabes? Por eso sí menciono tanto eso, porque se pueden acercar. No es que yo lo sepa todo, pero sí te voy a decir una cosa, Claudia, que es real. Yo estoy rodeado de un equipo de profesionales. Es real, o sea, de gente incluso de la ciencia. El tipo que está haciendo el estudio de impacto ambiental del Tren Maya, que es amigo mío, que lo acusé en redes sociales, que después me habló para decirme, ¿cómo me haces esto, Arturo? Gerardo Ceballos, es el científico que está haciendo el estudio de impacto ambiental del Tren Maya. Le dije sus cosas, después hablé con él, me pidió que si volvíamos a... No porque sean mis amigos o conocidos o una persona pública que es muy admirada porque hace muy buenos chistes, yo me voy a detener. Aquí es parejo. O nos aplicamos y utilizamos nuestros medios con responsabilidad, o vamos a ser... Yo he sido criticado en muchas ocasiones, y así como pago el precio de ser una persona pública, que lo paguen todos los demás.
Y el que vaya a utilizar sus redes, que las use con responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que todas las personas públicas, porque son públicas o porque tienen millones de seguidores, tengan que ser activistas ambientales. No, tampoco vamos a decir eso. Lo que sí es importante es que usemos la voz al favor de la sociedad. Totalmente. Y que no nos quedemos callados por ganar adeptos, por tener empatía. Y en eso sí estoy de acuerdo contigo. De cualquier manera, Arturo, puedo decir que cualquiera de nosotros puede ser un activista climático. Todos los que quieran unirse, todos, a un movimiento de los que quieren, qué sé yo, envejecer, dañar el planeta, pues es una prioridad. Yo creo que sí tenemos que hacerlo. Se necesitan activistas por todos los rincones. Y como dice Arturo, sí, cada vez hay más ambientalistas, cada vez hay más activistas que luchan por la conservación del medio ambiente, bien sea porque se concentran en cambio climático, en océanos, en animales, en vida silvestre, qué sé yo, hay tantas ramas del medio ambiente. Y aquí hoy estamos hablando del medio ambiente, pero acuérdense que se los hemos dicho, no necesariamente tiene que ser este tema. Necesitamos más activistas. Cada vez hay más, cada vez conocemos más, pero nunca es suficiente. Jamás. Y para mí, Arturo, realmente lo que tú haces, como ya te lo dije, es muy admirable. Usas tu voz para compartir contenido en tus redes sociales y llevar el mensaje de la conservación de las especies a todo el mundo. Y te pido acá, si pudieras dar un consejo a los ambientalistas para que sus mensajes lleguen a muchísimas personas y logren alcanzar el objetivo de concientizar, ¿cuál sería? Hablar con el corazón. Hay que hablar con el corazón. Creo que ese es el mensaje más importante y no sentirte atemorizado por lo que la gente vaya a hablar de ti. Yo puedo caerle muy mal a muchas personas o muy bien a muchas personas, pero la realidad es que si yo me pongo a pensar en lo que van a opinar de mí sobre lo que estoy diciendo, ya estoy perdido. Me voy a tener que tener, o sea, la primera situación para que funcione un video en donde vamos a tratar de concientizar y levantar corazones, es hablando con el corazón. ¿Cómo levanto un corazón si no hablo con el corazón? Y justo eso es lo que hablaba tanto de las personas públicas, que es retomando un poco lo que dices. No es que todos tengan que adoptar una causa climática o una causa. Hay gente que solamente quiere transmitir su arte y esa es su causa, transmitir la parte artística y está súper bien. A lo que voy es que si las van a utilizar para algo así, las utilicen correctamente, porque un mal mensaje puede generar algo muy negativo sobre algo que podría ser muy positivo. Eso es a lo que me refiero. Malala decía en su discurso que lo más importante para ser activista es educarnos. Ahí está. Y todo comienza porque, bueno, no sé si usted sabe la historia de Malala, pero Malala comienza a ser activista desde los 11 años, un día que básicamente le quitan la educación. Y cuando a ella le van a quitar la educación, ella dice, tengo que luchar por ella porque es que yo sin educación no puedo ser nadie en la vida. Y la educación es lo más importante. Y por eso tengo que luchar. Y por ahí empezó ella. Pero hoy le dice ella a todos los jóvenes y a todas las personas, es importante que luchemos por nosotros seguir viviendo en un planeta con la causa que sea, pero educándonos. De lo contrario, no vamos a tener argumentos. Y si no tenemos argumentos, pues la lucha queda en nada. Creo que acabas de decir se acaba de resumir lo que yo traté de decirte en esta última etapa sobre ese tema de las personas públicas. Educándonos. O sea, hay que estar educados, hay que saber de qué estamos hablando, hay que conocer el tema por varias aristas, no nada más porque una persona nos los dijo, hay que investigar. Imagínate que yo, Claudia, ¿tú te imaginas la infinidad de mensajes que recibo para levantar la voz de diferentes temas? Imagínate que yo no investigara bien en qué tema me voy a involucrar, los problemas que podría generarme. Yo tengo que preguntar todas las aristas, investigar, y a veces por eso, y también que lo sepa la gente que nos está escuchando, me tardo. Dices no. Me tardo cuando me mandan en poder decir qué voy a hacer. Tengo que elegir bien mi batalla. No puedo agarrar y la primera que me manden ya salgo y hago un video. Porque no es así. Tengo que estudiar el tema, tengo que saber que lo conozco, saber de qué hablo. ¿Sabes? Hace poco se hizo muy viral un tema acá en México que hablaba sobre el riesgo de ser activista, que me costó trabajo y tuve que estudiarlo y todo porque es doloroso. Mataron a un niño que estaba terminando su carrera de biología, un chavito de 18 años, acaba de cumplir los 18 años, en Oaxaca, y lo mataron en su casa de Oaxaca, que está en la sierra, en donde estaba estudiando a las serpientes.
Y la única razón que hay ahí y que se dice es porque él estaba opuesto a que talaran una zona. Entonces no sabes con qué gente te estás metiendo. Entonces yo tengo que investigar todo para tampoco poner en riesgo a su familia cuando voy a hacer un video de denuncia. No puedo agarrar y denunciar nada más porque me lo enviaron. Y eso es a lo que voy. Educarnos para poder ser activistas más responsables, porque el activismo necesita responsabilidad, necesita compromiso, necesita amor, necesita la conciencia y el valor a hacer lo que quieras hacer sin importar lo que venga, porque lo que viene puede ser muy peligroso. Arturo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, estemos conectados para tener un mejor planeta, que sí se puede. Gracias por lo que haces. Si ustedes quieren seguir a Arturo, su página web Arturo Islas Allende, y así está también en Instagram, Arturo Islas Allende, y en Facebook, Arturo Islas Allende. Y en todos lados, Arturo Islas Allende. ese es el nombre correcto para poder encontrarme. Fantástico. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias que tengas a ti, un feliz Claudia. día. Gracias y gracias por el espacio. Ya se dieron cuenta, Arturo no le tiembla la voz para defender el medio ambiente y la vida. Cuando se trata de cambiar el mundo, nadie sobra. Solo necesitamos valor y constancia para adoptar una causa que contribuya a la transformación. Un sencillo gesto puede cambiar el mundo. Y en tiempos de escepticismo e incertidumbre, todos necesitamos héroes y causas por las cuales luchar. Los que queremos un mundo mejor, seguiremos con fuerza debatiendo. El cuidado del planeta es demasiado importante y demasiado urgente para dejarlo pasar. Y recuerden, difundir la verdad es lo correcto. Proponer, involucrarse y educarnos conscientemente y constantemente es lo más eficaz para llenarnos de argumentos. Seamos también la voz de aquellos que han dejado su vida por y para muchas causas, entre ellas, por supuesto, la naturaleza. Gracias por escuchar y no se pierdan el próximo episodio de Bicla Podcast.